a los primeros días de clase, ¿verdad? La nariz que forma parte de viscerocráneo. Cuando empezamos a estudiar anatomía nosotros acá, hicimos divisiones topográficas del cuerpo para que nos orientemos. Primero dijimos, el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Cada uno tiene su área, su posición, etcétera, ¿verdad? Y la cabeza se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Ahorita ya deben de entender mejor el término viscerocráneo, porque ya vieron embriología. Viscerocráneo, la parte visceral es precisamente los arcos branquiales que me van a formar las partes de la cara, los arcos branquiales. Y esos arcos branquiales están alrededor del intestino primitivo, por eso es viscerocráneo. El mesodermo que rodea al intestino primitivo se llama intestino faríngeo, y de ahí el término de viscerocráneo. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar pues que las fosas nasales, la región nasal, es parte del viscerocráneo, de la cara, ¿verdad? Eso es lo primero pues que vamos a recordar en las primeras clases. En segundo lugar, la fosa nasal es una región anatómica del viscerocráneo que está asociado con dos sistemas importantes. Uno es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es una vía donde entra el aire que va a ir a los pulmones. Esa es parte pues, del sistema respiratorio. Es la primera área, la primera porción del aparato respiratorio, la nariz, la región nasal. Y luego forma parte del sistema olfativo. La olfacción es parte de los órganos de los sentidos, la olfacción. Vamos a ver que esa región nasal se va a dividir en una parte anterior que le vamos a llamar nariz y una parte posterior que es la cavidad propiamente nasal. La nariz está formando parte también de esa cavidad nasal, ¿sí? Pero es la proyección anterior que tiene esa área anatómica de la cara. La nariz tiene forma piramidal, tiene un vértice y una base. El vértice es superior y la base es inferior. La base tiene un par de agujeros, se llaman narinas. Okay, las narinas, por donde entra el aire. Okay. La naricita. Okay. Bueno, luego se comunica la nariz con el siguiente órgano que está posterior a las fosas nasales, que sería, ¿cuál órgano? Que el órgano está detrás de la nariz. La nasofaringe, muy bien. Entonces está la faringe en su porción más craneal, que es la nasofaringe. Ahí tenemos que recordar un poquito. Muy bien. Entonces aquí está la nasofaringe. Aquí está la nasofaringe, que es la parte más craneal de la faringe, que también estudiamos en los primeros temas. Muy bien. Luego sigue, ya saben ustedes que de la faringe sigue la laringe, y de la laringe sigue la tráquea, de la tráquea sigue bronquio, y ahí está toda la división del aparato respiratorio. ¿Verdad? Bueno. Entonces tenemos ahí la nariz y las fosas nasales, y parte de la región nasal del viscerocráneo. Son las partes superiores o más craneal del aparato respiratorio. Las fosas nasales se dividen, la cavidad nasal, fosa nasal, se dividen en una porción respiratoria, una área respiratoria que tiene función para la respiración, proceso respiratorio, y una área que le vamos a llamar olfativa. Ya son dos áreas dentro de la cavidad nasal. Una que tiene función que permite que pase el aire hacia la
hacia la nasofaringe, y luego la orofaringe, y luego la laringofaringe, para poder comunicarse con la laringe. Bueno, entonces tenemos eso, una área respiratoria, ¿verdad?, y una área olfativa, ¿ok? Entonces tenemos que sus funciones son respiración, participan en el proceso de respiración. Aquí es muy importante el criterio del término respiración, ¿sí? Porque en sí, estrictamente, el término respiración significa intercambio de gas. Eso es respiración. Yo puedo meter aire y no respiro, ¿verdad? Es el criterio estricto de una respiración, pero todo se conoce como aparato respiratorio porque participan en un proceso, en una mecánica, en una fisiología, cuya finalidad es que haya intercambio de gas a nivel de los alveolos pulmonares. Eso es respirar, respiración estrictamente. Pero ahí tenemos, pues, respirar no es solamente meter el aire, porque uno le dice cuando esté explorando al pacientito, a ver, respire, ensufle el aire, ¿verdad? Mete aire, ¿ok? Entonces, ahí está la respiración. Esa parte respiratoria, como le llamamos, esa área respiratoria, tiene varias funciones. Uno es filtración del polvo del aire. ¿Sí? Ahí, en la parte inicial de la fosa nasal, se le llama el vestíbulo de la nariz. La primera área de la fosa nasal, que está limitado por parte de lo que es la nariz como tal. Eso se le llama vestíbulo nasal, el vestíbulo nasal. El primer espacio, el primero, donde entra el aire, en el vestíbulo nasal. Y eso está recubierta por piel. Ahí hay piel. En el vestíbulo nasal es piel. ¿Ok? Y entonces vamos a ver pelos que se llaman vibrisas. ¿Sí? Pelos en el vestíbulo nasal y se le llaman vibrisas. ¿Verdad? Vibrisas con B chica, vibrisas. Son pelos nasales. ¿Okay? Vibrisas. Vibrisas. Ahí. Vibrisas. Y el orificio nasal, pues es el orificio nasal, o nariz, lo que se le llama el orificio que está ahí para entrar al vestíbulo. Hola, Doc. Hola. Buen día. Donde hay piel. Acuérdense que cuando pensamos en piel, la piel tiene pelos, los folículos pilosos, tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, la piel. ¿Okay? Y ahí no es la excepción. Luego nos dice humidificación del aire que respiramos, humedecer el aire que respiramos. Eso lo hacen las secreciones glandulares, las glándulas de la mucosa, principalmente las glándulas mucosas. Ahí vamos a tener glándulas serosas y glándulas mucosas. Por eso, como les digo yo, que ¿cómo son las secreciones? A veces en los niños también empiezan como dicen, a salir los moquitos, que se le llama, sale el moquito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son las transparentes? Están inflamaditas o secretando las glándulas serosas, por eso es transparente. Y cuando son blanquecinas ya hay acción de las glándulas mucosas, se ve un poquito más blanco la secreción. Calentamiento, ¿verdad? Hay un plexo venoso importante dentro de la mucosa nasal y esa plexo venoso, que se llama Kieselbach, sirve para calentar el aire. Por eso vamos a ver que la fosa nasal tiene unas prominencias óseas, que son las conchas. Entre el tabique nasal están las conchas nasales o cornetes. Eso estrecha el espacio entre el tabique y los cornetes.
Entonces, cuando pasa el aire por ahí, los plexos venosos que están en la mucosa hacen ese calentamiento del aire, pasan hacia la nasofaringe. Y luego, recepción de las secreciones nasales. ¿Ok? Tenemos a cada lado de la fosa nasal cavidades anexas que se llaman senos paralelo a la nariz. Senos paranasales. Entonces los huesos que están formando las paredes de la fosa nasal son huesos que tienen cavidades, como el hueso maxilar tiene cavidad, el cuerpo del hueso maxilar está cavitado y son los senos maxilares, se le llama. El hueso etmoide, que está formando parte de la pared lateral de la fosa nasal, tiene muchos espacios pequeños, así como panales de avispa, los tabiquitos ahí, se llaman celdas etmoidales. Y el otro hueso que tiene cavidad es el frontal. El frontal tiene aquí las cavidades a nivel de las cejas, hay una prominencia ósea acá, y ahí están los senos frontales. Y en un plano posterior, pero arriba en el techo, está el cuerpo del esfenoide, y el cuerpo del esfenoide también está cavitado, y son los senos esfenoidales. Todos esos hacen los senos paranasales alrededor de la cavidad nasal. La nariz presenta dos áreas, una respiratoria y una olfatoria, decíamos, ¿verdad? La parte olfatoria está en la parte superior de la cavidad nasal, y en la parte superior de las paredes laterales. Ahí vamos a encontrar la parte olfativa. Y es lógico, ¿verdad? Uno respira, entonces se va hacia el techo de la nariz y hacia atrás. Y estimulamos a los receptores olfativos. Bien. La nariz es la parte externa de la región nasal. Como decíamos, tiene forma piramidal, tiene un vértice superior y una base en la parte inferior, que es donde están las narinas. ¿Ok? Entonces su tamaño pues es variable, eso ya depende del aspecto genético en el desarrollo de esa nariz, diferente forma de nariz. ¿Okay? La cara inferior de la nariz, que es la base, se halla perforada por dos aperturas u orificios, ¿okay? Llamadas narinas, las narinas. No me vayan a confundir los orificios anteriores con los orificios posteriores, que comunican con la nasofaringe. Entonces tenemos pues las narinas. La fosa nasal es simétrica, se divide en dos por la presencia del tabique nasal. Entonces tenemos dos orificios, dos cavidades nasales, ahí, la cavidad nasal dividida en dos secciones y por un tabique que es el tabique nasal. El tabique nasal tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea. Vamos a ver que cada narina está limitada lateralmente por el ala de la nariz. En la parte lateral de la nariz se llama ala de la nariz. ¿El tabique nasal es el En parte es el vómer y el etmoide, y el resto es cartílago, ¿verdad? Entonces, estas son las alas nasales, son estructuras cartilaginosas cubiertas por piel. Estas son las alas de la nariz, son lateralmente. Aquí está. Este es el dorso de la nariz, parte cartílago y parte hueso en la parte superior. Están los huesos nasales, derecho e izquierdo. Los huesos que conforman la nariz, toda la región nasal, ahí tenemos, vamos a ver que el puente, el dorso de la nariz, acá, es el puente nasal, se compone de los huesos nasales que se articulan con el hueso frontal. Ahí hay un punto de referencia que se llama el nación. Cuando uno ve el cráneo, entonces la articulación que tiene el hueso nasal
con el frontal es digamos, aquí está. Estos son los huesos nasales, se unen en el plano medio. En la parte lateral e inferior, los huesos nasales se articulan con la apófisis ascendente del maxilar superior. Entonces es lateral e inferior. Y en la parte superior, aquí debe de estar la sutura que se hace con la porción nasal del frontal, y aquí está el otro lado, y entonces este punto medio, Isa, eso se llama nación, eso por ahí. ¿Cuál? Punto medio. Este punto que está aquí, ese es el nación. Aquí, ¿verdad? Exactamente en el plano medio, donde están los dos unidos con el frontal, y eso se le llama nación. Es un punto craniométrico nación. Muy bien. Aquí está, nación. La base de la nariz, pues está limitado por las aberturas anteriores, que su posición es anteroinferior, los orificios, o narinas, y su porción inferior del tabique nasal. Ellos hacen el límite, las alas de la nariz, y en el plano medio, el tabique nasal. Esto me está limitando ese espacio que viene siendo las narinas. Esta área está recubierta por piel, ahí en esa zona de la nariz. Los cartílagos nasales vienen a ser cartílago del tipo hialino, ¿verdad? Cartílago hialino. La mayor parte de las vías respiratorias que presenta cartílago es hialino. Solamente en algunas regiones hay cartílago elástico, como el epiglotis, por ejemplo, el cartílago elástico, los cartílagos corniculados, cuneiformes, el vértice del aritenoide es elástico, pero en general es cartílago hialino. ¿Okay? Vamos a encontrar. Identificamos esos 5 cartílagos. En primer lugar, los cartílagos alares. Cartílago alares, cartílago alar, formando el esqueleto de la ala de la nariz. Cartílagos alares, uno derecho, otro izquierdo. ¿Ok? A alares mayores, pues es el que está aquí. Ahí está. Y luego vemos estos pequeñitos aquí, accesorios. Aquí están estos 2 accesorios. Con estos cartílagos alares menores, accesorios. Y el cartílago del tabique, que es lo que está en el centro, donde se unen los 2 cartílagos alares. Aquí está el tabique en esta zona. Ahí vemos la parte cartílago del tabique nasal, septum nasal. Es lo que alcanzamos a ver ahí en esta clínica. La cavidad nasal está tapizada de mucosa, principalmente, se llama membrana mucosa. Acuérdense que el término de membrana mucosa, para cualquier área que tenga esa estructura histológica, ¿sí?, quiere decir membrana húmeda. Es una mucosa, membrana húmeda, siempre está húmeda la mucosa, de ahí el nombre de mucosa, humedad. Excepto en el vestíbulo nasal, que decíamos es piel, ¿verdad? Entonces aquí, en esta zona, aquí, esta cosita que vemos aquí hay piel, esto es piel, y todo lo demás es mucosa, tejido mucoso, mucosa nasal. ¿Okay? Se halla revestida de piel el vestíbulo, ¿okay? Piel en el vestíbulo, tanto en el tabique como las alas. El vestíbulo es el espacio, limitado por las alas de la nariz y por el tabique
la porción anteroinferior del tabique nasal. Eso es piel. Tenemos piel. Se la pueden ver ustedes en su compañero ahí, para que vean ahí. Un traje de lamparita, para que vean ahí la fosa nasal. ¿Ok? La piel presenta una vellosidad llamada fibrisa, ¿verdad? Que son los pelitos, los pelos que están en el vestíbulo, las fibrisas. Los 2 tercios inferiores se denominan área respiratoria y el tercio superior es el área olfatoria. ¿Ok? 2 tercios, todo esto es respiratorio y la parte superior es la parte olfativa. Todo lo de arriba es la parte olfativa. Así es como se divide pues, la cosa. Vemos una vista posterior. Estamos viendo ya una vista posterior en la cavidad nasal. Los límites son diferentes. Vemos que esta parte se va a comunicar con la nasofaringe. Entonces aquí estaría la nasofaringe. Detrás de todo esto está la nasofaringe. Y vemos nosotros los 2 orificios posteriores de la fosa nasal. Esto llamábamos coanas, las coanas. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites de la coana? Bueno, en el plano medio es el borde posterior del vómer. Aquí está el vómer. ¿Ok? Aquí en la unión de los 2 huesos palatinos, son los huesos palatinos, hacen una cresta. Aquí está aumentado de tamaño, pero es una pequeña cresta que hace al articularse los 2 palatinos para complementar la parte más inferior y posterior del tabique nasal. Lateralmente, vemos acá, tenemos lo que llamamos las apófisis pterigoides, ¿verdad? O apófisis pterigoidea. Está el lado derecho y el lado izquierdo. Estamos viendo un póstero anterior. Entonces el lado derecho y el lado izquierdo. Cada apófisis pterigoides está formada por 2 láminas. Aquí está una lámina interna que hace el gancho pterigoideo y una lámina externa. Entre las 2 láminas hay un espacio que le vamos a llamar fosa pterigoidea. Aquí se ve muy bien. Vemos aquí la lámina interna. Aquí está el gancho de la pterigoides. Y una lámina externa, mucho más amplia. La lámina externa. Y todo esto que está aquí es la fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. Entonces es la lámina interna la que me limita la porción lateral de la coana. La lámina interna es la que me está limitando, ¿sí?, la pared lateral de la coana. ¿Entendido? Bueno, perfecto. El piso son las láminas horizontales del palatino, el derecho y el izquierdo. Es el piso, lo más posterior de la fosa nasal. Son los huesos palatinos en su porción horizontal. Estas son las láminas horizontales del palatino. Vamos aquí. ¿Ok? Esto se llama espina nasal. ¿Ok? Bien. Y el techo, que vemos la parte superior del techo, pues va a ser, está el cuerpo del esfenoides. La parte superior está el cuerpo del esfenoides. Y ya me hace el techo. Aquí está el esfenoides, el cuerpo del esfenoides. Arriba está la apófisis. Okay. Bueno, esos son los límites pues, que tenemos. Vómer, palatinos, esfenoides, esfenoide de arriba, esfenoide lateralmente, esfenoide, por las apófisis pterigoides, láminas internas, láminas internas.
Cuando vemos nosotros la fosa nasal, vemos la pared lateral. Aquí estamos viendo la pared, se quitó esta virgen acá, y estamos viendo la pared lateral de la fosa nasal. La pared lateral. ¿Ok? Una característica, decíamos, de esa pared lateral es la presencia de prominencias óseas. Prominencias, que son las conchas o cornetes. Tenemos 3 cornetes a cada lado, a la derecha y a la izquierda, y que planimétricamente se identifica como cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Superior, medio, inferior. ¿Okay? Los 2 primeros cornetes, el superior y el inferior, son parte del hueso etmoides. El superior y el medio es parte del hueso etmoide, de las majas laterales del etmoide. No sé si se acuerdan de ese huesito, etmoide. Los 2 primeros cornetes son parte del etmoide, ¿verdad? Ok. El inferior es un hueso propio de la cara, que se llama hueso corneto inferior. ¿Okay? Entonces los 2 primeros cornetes es etmoides y el inferior es un hueso propio de la cara, del viscerocráneo, que se conoce como cornete inferior. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos nosotros pues esa zona. El resto de la pared profundo a los cornetes es el hueso maxilar, el cuerpo del hueso maxilar. Entonces, si nosotros desarticulamos el cornete, vamos a ver ahí al fondo el hueso maxilar, el cuerpo del hueso maxilar. Y vamos a ver un agujerito que es el agujero maxilar. Muy bien, entonces tenemos aquí esa zona que viene siendo pues la parte lateral. Ya aquí vean ustedes el cuerpo del esfenoide, aquí está el cuerpo del esfenoide, que es la parte superior. Aquí está la nasofaringe, y aquí están los senos esfenoidales. Entonces es el techo. Aquí vemos el techo de la fosa nasal. Lo más posterior es el esfenoide, cuerpo. En la parte anterior del techo vamos a ver de nuevo el hueso etmoides, que son las láminas horizontales del etmoide o lámina cribosa del etmoides. Y hacia la parte anterior pues vemos el frontal, la espina nasal del frontal se le llama, y el seno frontal, que vemos aquí, el seno frontal y el hueso frontal. Eso pues lo que podemos ver en esta figurita prácticamente. La parte de la nariz pues están el hueso nasal y los cartílagos nasales, para completar la parte anterior de esa región nasal. Entonces tenemos de nuevo, para repasar, apófisis ascendente del maxilar superior y el cuerpo. La apófisis ascendente corresponde a la parte anterior de la fosa nasal, que es parte de la nariz. Y la parte posterior de la cavidad nasal es el cuerpo del maxilar. Ahí tenemos el cuerpo del maxilar. Posterior al cuerpo del maxilar vamos a encontrar la lámina vertical del palatino hacia las coanas. Esta lámina vertical del palatino ya está en articulación con la lámina interna de la apófisis pterigoides o pterigoidea del hueso espinoso. Todo eso hace la parte externa. ¿Okay? Entonces primero empezamos en la parte de la nariz. En la parte de la nariz, que forma de pirámide, tenemos los huesos nasales.
hacen las paredes laterales, los nasales. Deslizamos el dedo lateralmente y voy a tocar la apófisis ascendente del maxilar. Esa es la porción anterior que corresponde a nariz. Hacia la parte posterior, que ya es propiamente la cavidad nasal, tenemos ahí, 1, el cuerpo del maxilar, 2, el etmoides, con los cornetes superior y medio, luego tenemos el palatino, y luego tenemos la pterigoides. En este orden están los huesos, de anterior a posterior. Así está. Bien. Entonces, si vemos nosotros la pterigoides, y allá al fondo, allá esta laminita que viene aquí, esta lámina que está aquí, esa es la parte vertical del palatino. Porque aquí está el piso, que es el techo de la cavidad oral. Entonces aquí está el palatino aquí y aquí está el maxilar. Aquí está la articulación entre esos dos huesos. Entonces esto, la minita que está aquí, esa es la porción vertical. Ahí está. Todo eso, hasta arriba, mira, hasta aquí. Todo eso es la parte vertical. Lo están cubriendo los cornetes parcialmente a esos huesos. Por eso no vemos el cuerpo del esfenoides, el cuerpo del maxilar, porque están los cornetes ahí cubriendo a esa parte de la nariz. Pero que se va a ubicar en esa proyección. El cornete inferior, aquí se ve muy bien. Cornete inferior y cornete medio, ¿ok? Todo lo que está aquí, esto que está aquí está la sutura. Todo esto que está aquí, hacia arriba, es el cuerpo del esfenoide, el cuerpo del maxilar. ¿Ok? Me lo están cubriendo los cornetes al cuerpo del maxilar. Aquí está la apófisis ascendente del maxilar, aquí está el hueso nasal. Entonces lo que sigue es el cuerpo. Todo esto aquí y esto viene acá encima del cuerpo. Me cubre parte del cuerpo del estómago, que no veo el agujero. Eso es lo que vemos acá. ¿Okay? Y este es el palatino. Mira, aquí está la sutura y esta es la porción vertical del palatino. Ahí va. Hasta aquí llega. Aquí llega toda la porción vertical del palatino. El piso es la apófisis palatina del maxilar superior. Se conoce como apófisis palatina del maxilar superior. Y la porción horizontal del hueso palatino. Esta es la parte ósea, porque lo que sigue aquí es la porción muscular y mucosa, o lo que llamamos paladar blando. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a encontrar la parte del paladar blando que completa ya casi el piso, la parte final del piso inferior a las coanas. Entonces eso es lo que podemos ver aquí. Apófisis palatina del maxilar, porción horizontal del hueso palatino. Eso hace el piso de la fosa nasal. Vamos acá. Muy bien. Y lo demás es la aponeurosis palatina, que es el paladar blando, lo más posterior. El techo de la fosa nasal. Vamos a empezar en el vértice de la nariz, el vértice. Ahí empieza el techo. De aquí para atrás. Desde el nacio hacia atrás. Ese es el techo, propiamente. Porque los huesos nasales, como hacen como pirámides, son paredes laterales. Entonces vamos a empezar en el nacio. Y entonces vemos esto que se llama espina nasal del frontal. Esta articulación que vemos aquí, internamente, porque el nación es externo, afuera. Entonces vemos aquí la articulación del hueso nasal
toda la articulación con el hueso frontal. Ahí lo vemos ya. Y entonces vemos aquí la espina nasal del frontal. Vemos ahí. Luego vemos el etmoides. Aquí está la lámina cribosa del etmoides. Veas el techo. Y está perforada porque ahí van a pasar los filetes olfatorios que vienen de la mucosa olfativa. Y seguimos hacia atrás con el cuerpo del esfenoides. Aquí está el cuerpo del esfenoides. La cara inferior del cuerpo del esfenoides es el techo posterior de la fosa nasal. Este es el seno esfenoidal. Eso es lo que tenemos ahí. Espina nasal del frontal, lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides en sentido anteroposterior. Hacia el centro de esa cavidad. Y pues a lo largo de esa cavidad nasal, decíamos, ya habíamos comentado, están los senos paranasales. Son los senos paranasales, que son los huesos que están haciendo las paredes de la fosa nasal. Decíamos que las paredes laterales, pues es la maxila. Tenemos aquí la maxila lateral, ¿sí? Y este cuerpo está cavitado y es el seno maxilar. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos, decíamos, el etmoides, que también hace pared lateral. El etmoides hace pared lateral. Entonces tenemos que esos cuerpecitos del etmoides, se llaman masas laterales del etmoides, están cavitados en forma de trabécula, y eso es el seno etmoidales que se conoce. Y ya hacia la parte posterior tenemos el cuerpo del esfenoide que está haciendo el techo, y ahí tenemos nosotros cavitado ese cuerpo, y es el seno esfenoidal. ¿Okay? Y tenemos los senos frontales, estos que están aquí, exactamente donde están las cejas. Hay una prominencia aquí del hueso frontal, de la porción vertical del frontal. Adentro están pequeñas cavidades de esos senos frontales. Están aquí de color café. Ahí está, ¿verdad? Aquí está, esto de azul, van a estar lateralmente los huesos, los senos maxilares. Vemos esa radiografía, ¿verdad? Esa radiografía, y todo lo que vemos oscuro es aire, presencia de aire. Así, como se ven los pulmoncitos, el aire se ve de color oscuro, y entonces podemos ver aquí los senos maxilares. Estas son las fosas nasales. Aquí está el tabique nasal, las fosas nasales, los senos maxilares. Aquí están los senos etmoidales, los senos frontales, y en un plano posterior será el seno esfenoidal, que se ve mejor en una vista lateral. ¿Ok? Bueno. Estos senos se comunican con la fosa nasal a través, pues, de agujeros. Ahí, esos agujeros se llaman meatos. Los meatos. Es igual a agujero. Agujero que comunica los senos paranasales con la cavidad nasal. Son los meatos. Meato superior, meato medio y meato inferior. Así como están los cornetes, superior, medio, inferior, así son los meatos. Meato superior, meato medio y meato inferior. Son los tres orificios de comunicación con los senos paranasales, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos nosotros, pues, esa comunicación. En el superior prácticamente van a drenar el seno
los senos esfenoidales. Los más posteriores van a la parte superior. ¿Okay? Entonces, en el meato superior va a drenar el seno esfenoidal, los senos esfenoidales, derecho, al lado derecho, al lado izquierdo, y las encías etmoidales posteriores. Entonces, para facilidad, todo lo posterior, lo que está posterior, va a drenar al meato superior. ¿Ok? Todo lo posterior va a drenar al meato superior. ¿Sí? Así de sencillo. Vean ustedes. Ahí está el esfenoidal. ¿Sí? Y ahí está el orificio, la flechita me dice el orificio. Entonces uno dice, lo posterior va a lo superior. Porque esto me hace el techo de la fosa nasal. ¿Ok? Ahí está. Ahí van a drenar el seno esfenoidal y los senos etmoidales posteriores. ¿Ok? En el meato medio va a drenar los senos etmoidales anteriores y el seno maxilar. ¿Lo puede repetir? Sí, en el meato medio van a drenar los senos etmoidales anteriores y el seno maxilar. ¿Vale? El meato, yo tengo que quitarle corneta para ver el meato. ¿Sí? Ellos están entre la pared y el cornete. ¿Sí? Ahí están los agujeros. Aquí solamente vemos el superior, ¿verdad? Pero entre esto y el hueso maxilar, ahí está el meato medio, el más grande. ¿Sí? ¿Ok? Hay que desarticular el meato medio. ¿Ok? Fíjense bien, por favor, ¿ya? Bien. Fíjense bien. En el meato inferior no va a drenar ningún seno, por favor. Ningún seno. En el inferior no va a drenar ningún seno. Ninguno. ¿Ok? Recibe el meato inferior al conducto lacrimonasal. Al inferior. En el meato inferior. Ningún seno paranasal drena ahí. Va a drenar las lágrimas que vienen del ojo, del ángulo interno del ojo. Hay un conducto lacrimonasal. Por eso, cuando están llorando, están moqueando. Es lágrima. Lo que se va por el conducto lacrimonasal. ¿Verdad? El seno frontal, ¿cuál? El seno frontal se une al etmoidal. Sí, se llama conducto frontoetmoidal. Así es. Entonces, pues va a llegar a la parte media, se une el etmoide y frontal juntos y llegan al meato medio. ¿Ok? Entonces, por favor, no me vayan a seleccionar el meato inferior como drenaje de los senos paranasales. No van a drenar ahí. Lo que va a drenar es, recuerden, cuando están llorando, va al meato inferior. Conducto lacrimonasal se llama. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la glándula lagrimal está aquí arriba. Cuando llora, pues se humedece todo. O normalmente la glándula se secreta. Se va al ángulo interno del ojo
Y ahí hay los puntos lagrimales. Hay un saquito lagrimal ahí, que veo aquí en el ángulo, que veo una bolita, es ese saco lagrimal, y el saco lagrimal va a los conductos lacrimonasal para llegar a meato inferior. ¿Ok? Por eso a veces vean, si ven telenovelas de esas lloronas, están lágrimas que salen por la nariz. Corona de lágrimas, ándele ahí. Corona de lágrimas. Están llorando y supuestamente están cayendo, saliendo los moquitos. No, es lágrima que está saliendo. Y eso es transparente totalmente. ¿Verdad? Si tienen el ojo una conjuntivitis. Ok, bueno. Entonces, ahí tienen pues esa parte. Ahorita, para terminar, para que después terminamos la clase, el área olfatoria es la parte superior de la fosa nasal. Es el techo. En el techo está la mucosa olfativa, como en la parte superior del tabique y la parte superior de la pared lateral, que es el cornete superior. Aquí lo vemos. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La lámina cribosa del etmoide cubierto por la mucosa nasal. Vemos acá, principalmente. El área del cornete superior y del lado del tabique nasal, pues ahí también en la parte superior del tabique nasal, que es donde se está uniendo al esfenoide, es mucosa olfativa, todo eso es mucosa olfativa. El tabique nasal ya dijimos, es el vómer, la lámina perpendicular del etmoides, no salió ahí. Hacen el tabique nasal y lo demás es cartílago, el cartílago del tabique. Eso hacen el tabique nasal. Uno, vómer, principalmente, vómer, por ahí va a haber una imagen. El vómer y la lámina perpendicular del etmoides, si se le llama, lámina perpendicular del etmoides. Y se completa con el cartílago del tabique, llanino, ¿verdad? Bueno, volviendo a esto, pues, tenemos ahí la mucosa olfativa, donde las neuronas, ¿verdad? Es un epitelio, tejido nervioso, está formado el epitelio por células bipolares y células de soporte, de sostén, que son unas células columnares que vamos a encontrar ahí. Ok, ahí vamos un poquito, a ver si vemos un poquito. Miren, todo esto es el epitelio olfatorio, ¿sí? Este es el techo de la fosa nasal. Aquí vamos a encontrar, insisto, neuronas bipolares, aquí, todos estos son neuronas bipolares. Entre las neuronas bipolares hay un epitelio columnar, es una célula columnar, son de soporte. ¿Sí? Entre neurona y neurona hay células de soporte. ¿Okay? Y vamos a encontrar también unas glándulas de Bowman, que mantienen la humedad en esta zona para que las sustancias se diluyan en líquido secretorio y pueda difundir a la mucosa y estimular a los receptores de la mucosa olfatoria. ¿Sí? La neurona es una neurona, insisto, bipolar. Está así, mira, la neuronita está aquí. Acá. Núcleo, ¿verdad? Tiene una dendrita acá, y la dendrita termina en una dilatación con microvellosidades. ¿Ves? Y del otro lado está el axón.
que es lo que se mete a la lámina cribosa del etmoides. Entonces, ese es el epitelio. Aquí hay una célula columnar de soporte. Aquí podemos ver otra neurona con su dendrita, más o menos. Y aquí el axón que cruza la lámina cribosa del etmoides. Entonces el receptor son las dendritas de la neurona bipolar, donde tienen microvellosidades, y esas microvellosidades es lo que se despolariza para conducir un potencial de acción. El axón cruza la lámina cribosa del etmoides y forma los filetes olfatorios o primer par craneal. Entonces, esos son neuroditas bipolares, estos son microvellosidades. Ahí está, microvellosidades de las dendritas. Y los axoncitos, ahí van los axoncitos, miren, cruzan el hueso etmoides. Ahí van. ¿Ok? Y van a hacer sinapsis con neuronas que están en el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es como un ganglio, es similar a un ganglio, el bulbo olfatorio, ¿sí? Que está en la cara inferior de la superficie orbitaria del lóbulo frontal. Esta es la cara inferior del lóbulo frontal, todo esto es el lóbulo frontal, su cara inferior o superficie orbitaria, porque lateralmente están las órbitas, el techo ahí de la órbita. En este bulbo olfatorio vamos a encontrar estas neuronas, se llaman neuronas que vemos ahí, las neuronas mitrales de color azul. ¿Ok? Donde están haciendo sinapsis sus dendritas. Están las dendritas, están haciendo sinapsis con los axones. Estos hacen un glomérulo, se llama glomérulo. ¿Cómo se ramifican ahí las fibras nerviosas? Llegan muchos filetitos nerviosos y se hacen contacto con las dendritas de la neurona de mitral que vemos ahí. ¿Ok? Aquí vemos una neurona periglomerular. Vemos acá. ¿Ok? Ya van los axoncitos para formar la cintilla olfativa. ¿Qué es esto? Que vemos aquí, la cintilla olfativa. Ahí está. Y se dirige al hemisferio cerebral. Se divide en una porción medial y una porción lateral. Todos los axoncitos que vienen aquí. Una porción medial a la cara interna del hemisferio cerebral, la región subcallosa, vemos aquí la región subcallosa, aquí es el cuerpo calloso, y la división lateral se va al lóbulo temporal del cerebro, a la región del hipocampo, al giro del hipocampo, donde se considera que es el área olfatoria primaria. Al giro del hipocampo. ¿Observan? La división que tenemos ahí, lateral, lóbulo temporal, medial, a la cara medial del hemisferio cerebral, a esta pequeña región que se llama región subcallosa. ¿Okay? Ahí tenemos la división. En esta región superior tenemos el núcleo anterior comisural. Núcleo anterior comisural. Aquí está. Aquí está una célula granulosa, que es la de color verde, y células mitrales. La granulosa.
reciben a los alfoncitos. Estas están en comunicación con las mitrales. Sirven como neuronas inhibidoras. ¿Las centrales? El corazoncito va a hacer sinapsis con la dendrita de las mitrales. Entonces sirve como célula inhibidora a los estímulos que están mandando aquí. Entonces regula el proceso de polarización, hiperpolarización. Entonces es el proceso típico de la transmisión nerviosa. Excitan e inhiben. Siempre hay excitación e inhibición, excitación en todo. Hay eso. Eso es lo que vemos pues acá, en esta figurita. Aquí está el giro del hipocampo. Aquí está este caballito de mar, aquí está la cabeza del caballo, la trompita, que es lo que se llama uncus. En la parte anterior del lóbulo temporal, que es donde está el giro del hipocampo, vamos a encontrar profundamente el núcleo amigdalino, que recibe también estímulo olfativo en el lóbulo temporal. El núcleo que está en el lóbulo temporal, el núcleo amigdalino, esa sombrita que se ve ahí oscura, es el núcleo amigdalino del lóbulo temporal. Ahí llegan los impulsos olfativos, que ahí se distribuyen hacia el hipotálamo por medio de la fimbria y el córtex o trígono cerebral. ¿El qué? El tracto olfatorio son las fibras que vienen de las células mitrales, ¿verdad? Bueno, de ahí esos axoncitos que llegan a donde está la sustancia perforada anterior, que sería donde están los neuronitos ahí, y se divide en una rama lateral que va al lóbulo temporal del cerebro, donde hacen sinapsis con neuronas del hipocampo y con neuronas del núcleo amigdalino. ¿Ok? Ahí llegan ahí. Las otras fibras se van a la cara medial del hemisferio cerebral y van a la región subcallosa, se llama subcallosa, porque ahí empieza el pico del cuerpo calloso, y donde está el núcleo anterior. Este es el núcleo anterior. Ahí llegan las conexiones. ¿Qué va a suceder con eso? Que las células del giro del hipocampo van a tener sinapsis que van a los cuerpos mamilares del hipotálamo a través del córtex o trígono cerebral, que es esto que vemos aquí. Es un poquito complejito, pero de aquí salen fibras que se van por esta zona que se llama fimbria. ¿Sí? Viene así, se viene para acá y vemos esto de sustancia blanca. Entonces, la fibra que hace sinapsis aquí transmite la potencial de acción a través de esta zona que se llama fimbria, luego se llama el fornix, esto se llama fornix o trígono cerebral, viene aquí y va a terminar en el hipotálamo, en el cuerpo mamilar, en el núcleo hipotalámico, porque el hipotálamo tiene los núcleos que comunican con el sistema simpático y parasimpático. La conexión ya visceral de respuesta al estímulo. Bien. Entonces, el fornix el trígono este se llama trígono cerebral. Es una formación de sistema. El trígono cerebral. O fornix, que es el otro nombre que se da. Fornix.
o trígono cerebral. Ese mismo. Sí, sí, así es. Se supone que este es el núcleo amigdalino, ¿ves? Y esto es la parte del giro del hipocampo, ¿sí? Entonces, las fibras vienen aquí, esta sección se llama aquí. Viene aquí, y esto es el córtex, el trígono cerebral, y va a los cuerpos mamilares del hipotálamo. ¿Sí? Ahí es el sinapsis. Desde ahí se van al núcleo anterior del tálamo, y del núcleo anterior del tálamo se van al tríngulo, que es una área de asociación del sistema límbico. Esta es la vía. Pero no le voy a pronunciar nada de la vía. ¿Ok? Pero que tengan una idea, ¿verdad? Porque no, es bueno conocer, ¿verdad? Porque es como el sistema olfativo se asocia con el sistema límbico, que es el que regula y controla las acciones viscerales del cuerpo. Eso es las conexiones que hay. ¿Ok? Bien. El núcleo amigdalino es muy importante, el núcleo amigdalino. Mire, lo que pasa es que ustedes saben que el olfato no está tan bien desarrollado en nosotros, ¿sí? El olfato está más desarrollado en los animales, ¿sí? Ustedes ven, si alguna vez ven la serie en televisión de la vida animal, ven cómo el olfato sirve como defensa a los animales para medir el peligro. Ellos tienen muy desarrollado el olfato. Lo mismo el olfato sirve para las funciones del tipo de poder identificar a la hembra cuando andan, como dice, en brama la hembra. Entonces, ahí se ve en National Geographic la vida de los leones cuando andan en temporada, como dicen, en brama la hembra, y ellos van, identifican, y el olfato es importantísimo. O para medir peligro, olfatean el peligro. Entonces, en ellos está muy desarrollado el núcleo amigdalino, por eso está relacionado con la parte de sexualidad en el animal. El núcleo amigdaloide como amigdalino. En nosotros también tiene parte de función, ¿verdad? Pero no está tan desarrollado como cuando hablan eso de las feromonas, ¿verdad? Así es que el olfato es el que estimula, excita. La gota. Muy bien. Es el sexo de Kieselbach, que es lo que calienta el aire cuando entra la nariz. El sexo venoso de Kieselbach. Los vasos sanguíneos se dividen ahí en, ¿cómo se llama? Los capilares. Entonces se hacen los capilares venosos en la mucosa y forman el sexo de Kieselbach. Kieselbach. La PH suena como que si fuera la K o C. Kieselbach. 5 arterias que se participan en su irrigación para formar un sexo venoso que es el sexo de Kieselbach. Capilarismo se forman en el sexo venoso. Entre las arterias que aparecen ahí, recuerden que es la esfenopalatina, las hemoidales, palatina
ascendente, por ejemplo. Las femoidales anterior y posterior. Las femoidales. Los que llegan a la mucosa nasal. Ahí nos dice la vascularización es muy abundante, por eso los sangrados de la nariz son serios. Cuando hay una epistaxis, la epistaxis es sangrado de nariz, epistaxis. Doctor, por eso la cauterización es buena. Sí, es que porque la es muy profunda. Con inflamación, fragilidad capilar, es un verso venoso bastante importante, ¿eh? Por eso el sangrado a veces no es abundante. Ahorita en tiempo de calor se reseca la fosa nasal. ¿Verdad? Sí, claro. Se reseca por el calor, se siente el vapor, ¿verdad? Caliente, y se le reseca la nariz, y entonces, sobre todo en los niños, a veces sienten escozor, tienen sensación de comezón, se mete el dedo a la nariz y se afectan la mucosa y empiezan a sangrar. La otra es fragilidad capilar por deficiencia de vitamina C. Entonces están ahí las arterias que le decía de esfenomaxilar, de esfenopalatina, esfenopalatina, esfenopalatina. Todas son, la mayoría son ramas de la arteria maxilar, la palatina mayor, las hemoidales que les decía, el hemoidal anterior y posterior, estas son ramas de la oftálmica, y rama septal que vienen de la arteria facial. Todas esas se anastomosan y forman ese proceso venoso de Kieser para llegar a la fosa nasal. Aprovechando aquí la figura donde viene la arteria nasopalatina, esta es la arteria nasopalatina, esfenopalatina, le damos a nasopalatina, y aquí está, miren, aquí está el vómer. Vean ustedes el vómer, este es el vómer, la forma que tiene el vómer. Y después sobre el vómer, y en un plano más anterior, está la lámina perpendicular del etmoides. Esta es la lámina perpendicular del etmoides, lo demás es cartílago, el tabique. Esos son los dos huesos que hacen el tabique nasal. Vómer es impar, y el etmoides también es un hueso impar, pero es simétrico, tiene dos mapas laterales, una apófisis cristagali y la lámina perpendicular del etmoides. Decíamos que la arteria esfenopalatina me da esa arteria nasopalatina que viene todo el vómer aquí. Ese está aquí, miren. Nasopalatina. Se viene por todo el vómer, llega al piso, se mete el agujero incisivo y se va a la cavidad oral, ¿verdad? Al techo de la cavidad oral. Sí, la carótida, menos las etmoidales vienen de la oftálmica, ¿sí? Pero la palatina, la esfenopalatina, ellas vienen de la maxilar. La maxilar viene de la carótida externa, que es lo que irriga el viscerocráneo, la carótida externa. Entonces, etmoidales anterior y posterior vienen de la oftálmica. Es rama de la arteria nasal, de la oftálmica.
¿Y la arteria facial también viene de la carótida externa? La facial viene de la carótida externa. Correcto, así es. La facial viene de la carótida externa. Es una de las ramas de la carótida, como la lingual, la tiroidea superior. Son de la carótida externa. La occipital, externa. El plexo venoso submucoso llena las venas esfenopalatina, la optánica y la facial. Constituye un sistema termorregulador al calentar el aire en su cambio hacia los pulmones, en su paso hacia los pulmones. Y ese drenaje venoso es el plexo venoso de pies del vaso. Muy bien. En cuanto a la inervación, pues hay la inervación que es el olfato y la inervación sensitiva de la mucosa nasal. La mucosa nasal tiene inervación sensitiva. Y esa inervación sensitiva somática, pues me la va a dar el trigémino, el quinto par craneal. Las ramas del trigémino tienen el mismo nombre de las arterias que llegan a la cavidad nasal. Así como hay una arteria esfenopalatina, hay un nervio esfenopalatino. Así como hay una arteria palatina mayor, hay un nervio palatino mayor. Tienen el mismo nombre. Hay una arteria nasopalatina, hay un nervio nasopalatino. Ya los nervios que acompañan a los vasos senoidales ya son ramas del nervio oftálmico, que sigue siendo trigémino. ¿Verdad? Ok. El trigémino es el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Entonces el que vamos a sacar a un lado es el mandibular, porque eso va a la boca, al pico de la boca. Es mandibular. Toda la parte superior del viscerocráneo es la maxila, el nervio maxilar y el oftálmico. Todo por posición anatómica. En general, todo es trigémino. Esa es la parte sensitiva somática. Tacto, dolor, temperatura. Muy bien. Entonces tenemos ahí el trigémino, el nervio oftálmico, que se divide en el nervio nasociliar, el nervio lagrimal y la arteria y el nervio frontal, las ramas del frontal. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Esta es la nariz, esto es la región nasal.